¿Cómo te sientes regresar a tu país después de 9 años? Emocionado. Emocionado. Emocionado y con ganas de demostrarle ahí a la federación que me gusta el boxeo. Y que puedes dar algo, ¿no? Claro, cuando te gusta algo lo haces. Demuestra y lo haces. Y también comer comida después de años. ¿Y la familia? ¿No extraña la familia? Los abuelos, los amistades. Bien. Pero entonces vas a enseñar tu país, tu cultura y la comida. Y los gimnasios de boxeo de tu país. Sí, nos vamos a ir a recorrer ahí un poco a los gimnasios, nos vamos a ver un poco de sparring ahí, este sparring ahí, qué tal boxea. Perfecto. Esta es la ciudad de Lima. Acabamos de llegar. Mucho tráfico, ¿eh? Ah, sí, mucho tráfico. ¿Trabaja de noche? Entrenamiento con la nacional. Nicola, me estoy entrenando, Nicola. Primer entrenamiento. Después de 16 horas de viaje. Aquí estamos. Un buen ceviche. ¿Dónde vas para Maipón, Nicaragua? Ceviche con chicha. Yo estoy esperando todavía mi plato, ¿no? Un churrasco. Pico si quieres, loco. Prueba. Corto. Me la toma. Hola mis amigos de Box de la calle, Box on the Road, Lima, Perú. Miren qué bonito está todo. Miren para allá la entrada. Está muy bonito todo. Mira, ve, botan el plástico. Chao. Estamos más civilizados que en Italia. Hoy yo tengo sed, yo me hago, pero no más sed. Mira toda la bandera ahí. Chicas, ¿me escuchan? Está más alto que la patada. ¿Sí? ¿Ya? Muy fuerte. ¿Ya?
todos con barras. Ay, qué lástima. Entonces, no tienen la llave y tienen que sacar las cosas como puedan. Ay, Dios. Deportes aquí en el Estadio Nacional de Perú. Estamos dirigiendo a nuestro entrenamiento diario. Segundo día de entrenamiento. Me levanto yo. Este muchacho mejor que no abra la boca. No quiere dormir y comer. Oh, es matadito levantarse a las 5:30 de la mañana, andar al estadio, llenarse. Pídanle otro, tu cuarto. Habla español, compadre, esto para los españoles, no para los italianos. Después regresar a la casa, después venir a entrenar de nuevo a las 2:30. Es dura, pero nada, se puede siempre. Aquí todo se puede, aquí tenemos la ciudad de Lima, vista desde el Estadio Nacional. El Estadio Nacional es muy bonito, muy grande. El gran Estadio Nacional de Lima, Perú. Wow, es impresionante. Es impresionante. Es impresionante este estadio. Estadio Nacional de Perú, Lima. El estadio del equipo, ¿cómo se llama el equipo? Selección peruana. El plato, amigo, ¿cómo se llama? Es un seco de res acompañado esa vez con garbanzo. Y lo El que típico de Perú es con frijoles. y lo que habíamos comido antes, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba? Era una crema de rocoto. El rocoto. Es Miren, similar a una papa a la cocaína, ¿no? Pero no tan picante. papa la cocaína. Huancaína. Huacaína. No me asustaste, no te entendí, propio. Ahorita De pamujita, lo veamos mujita. esto es una delicia, mira, lo mejor que me voy a comer. Las aguas, creo que tiene otro nombre, pero ni me ha interesado porque es muy bonito, pero es solo turístico. Creo que es el lugar más turístico que tiene actualmente Lima. Miren qué belleza. Es el lugar más turístico que tiene hoy en día la ciudad de Lima. Aquí estamos en el Parque de las Aguas en Lima, Perú. Fue un buen entrenamiento. Mañana tenemos un test match y veremos qué pasa.
aquí detrás de nosotros, estamos muy cerca de todas estas cosas, tenemos el Estadio Nacional. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told ya I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart, I might cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold-hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying car to get tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault, I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told ya I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told ya I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Largo, un café lungo y miren lo que me dan. Un buen café. Café americano, ¿sí? Un café lungo y me dan una taza de café, hermano. Se toma el café y se va a entrenar ahorita. Una taza de café en este bonito lugar. Tiende para atrás. Tenemos que para atrás.
Loca con las manos, loca con las manos. Con las dos. Vamos a darle. Nunca se había entrenado, está muerto, nunca se había entrenado 2 veces aquí. Y anoche se fue para casa de su familia. Mueve el tronco. Ahí. Concéntrate, compadre, vamos, vía. Ya le estaba metiendo la izquierda arriba. Miren la estructura que tiene la selección peruana. Miren qué cosa más bonita. Tienen su gimnasio. Tienen todo. Público. Sí, la primera vez que puedo sacar el teléfono sin miedo a que me lo roben. No sea mal hablado. Estoy filmando con las dos, haciéndole la directa. Ustedes, sí, estoy aquí en Lima, Alberto. Traje un muchacho que está haciendo un entrenamiento con la nacional peruana para buscar la clasificación para la Olimpiada. Si tira los huevos, tendrá boxeo. Sandro Felipe, mi amigo Sandro. Saluda Sandro. Hey, Sandro, ya no nos vemos en la Nacional más, ya. No se puede. Ciao Sandro, tutto bene? Oh Gaetano. Esta es la parte rica del Perú, la parte muy... Sandro è la prima volta che può tirare fuori il telefonino senza paura. E io non ho paura, fíjate. Saludos para todos mis amigos de la República de Cuba. Sampieri. Mis hijos lo traería para acá, bro. Esta parte sí, papá, esta sí te puede venir a vivir. Chao mi gente, los saludo. Chao. Ah, olorcito a maricucha por aquí. Mi hermano, y nosotros matándonos allá para irnos a la playa a Venecia. Ya la ves.
Saluda a Cuba, saluda a Cuba. Che, Cuba, hola. Saludos a todos los amigos que algún día dejé ahí, los años 74, 75, el primer mundial en La Habana y Las Villas, el Córdoba, donde logré una medalla de bronce. No recuerdo el nombre del cubano que le gané, pero no me acuerdo. Mejor, no me vaya a buscar ahorita. Cholo, hay que empezarse desde ahora, por Dile algo ahí para el boxeo cubano. ¿Qué tal, muchachos? Ahí ya estaremos muy pronto otra vez por allá por Cuba. Ahí está, otro no le gusta ir a Cuba. A ese no le gusta ir a Cuba. Hemos tenido aquí en Perú. Hemos tenido una semana muy intensa de entrenamiento con la Federación Italiana Peruana. Castillo Vargas se ha podido confrontar con aquellas personas que están en su mismo peso, que también están luchando por la clasificación, pero creo que tenemos muy buenas posibilidades porque hemos trabajado ya con esos muchachos y hemos visto que tienen gran potencial Castillo si se entrena como se están entrenando ellos, 2 veces al día, 3 veces al día, haciendo la preparación atlética, haciendo la preparación física. Creo que podemos ofrecer muchas cosas, pero muchas cosas. Ahora vamos a ver qué deciden ellos. Mañana tenemos el sparring final. Ha sido una experiencia muy constructiva. Hemos visitado la capital del Perú. Hemos disfrutado de la playa, de la buena comida, de las culturas culinarias, de la cultura del Imperio Inca. Nada, ha sido todo ha andado todo muy bien. Ahora estamos aquí en el Parque Central. Es un parque muy grande, muy bonito. Muy turístico, hay mucho tráfico en Lima, Perú. Si usted viene a Lima, recuérdese, mire 10 veces antes de pasar la calle porque aquí los carros siempre tienen preferencia, ¿ok? Por donde pase, por la cebra, por las rayas, por donde usted pase, los carros siempre tienen preferencia. Nada, vamos a seguir para adelante haciendo nuestro trabajo de boxeo, promoviendo el boxeo. Síganos siempre su Instagram, Facebook, Twitter, en colaboración siempre con la Cuba Box de Vicenza y nuestros sponsors. Nos vemos más adelante.